Hola niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar nuevamente después de estas 2 semanas de receso para retomar nuevamente el trabajo de las clases. Bien, la clase, bueno, el último video que compartimos hablamos justamente sobre dos conceptos muy importantes que ustedes tenían que manejar, que era la república, el concepto de república y el concepto de democracia. Ya algunos poquitos me han hecho los trabajos que tienen que hacerme, ¿cierto? Aquí que compartimos que tenía un trabajo relacionado con esos dos conceptos. Así que yo los invito a que lo vayan haciendo los que no han trabajado en la plataforma. Eh, Hoy día vamos a trabajar dos temas también, ¿ya? Dos temas que tienen que ver con la unidad que estamos trabajando. Vamos a tratar de ir un poquito más rapidito para alcanzar a ver más contenidos en este último tiempo que nos queda en este mes de mayo. A ver si avanzamos un poquito más en la unidad. Bueno, el propósito del video de hoy día es que comprendan la importancia que tiene la constitución política de Chile, ya en la organización de una república democrática. Básicamente ese es un primer objetivo. Y el segundo objetivo, o el segundo propósito que vamos a tener en este pequeño video, va a ser que también puedan comprender la importancia que tiene la separación de los poderes del Estado como una forma de regular el poder político. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, seguimos en la misma temática que es la política de Chile, el gobierno de Chile, cómo se organiza un gobierno, específicamente el gobierno de nuestro país. ¿Bien? Entonces, para ver esta primera parte de lo que vamos a estudiar, o vamos a ir leyendo, vamos a ver un pequeño videito que les tengo preparado yo acá, que explica primero, bueno, un breve, muy breve, ¿cierto? Y recordar el concepto de democracia. D de democracia. Democracia es que las grandes decisiones se tomen según lo que opine la mayoría, respetando las minorías. Votar es la decisión más importante porque así podemos elegir a quienes nos gobiernan. Hemos votado. Tú, ornitorrinco, serás nuestro representante. R de república. Chile es una república. Aquí las autoridades de gobierno son nuestras representantes. En una república todos tenemos que respetar la ley y hay separación de poderes. Y por decisión de la selva, el presidente es el conejo. Bien, entonces ahí vimos los dos conceptos en forma bien breve, ¿cierto? Lo que era la democracia y lo que era la república. Y básicamente, ¿cierto? La democracia, que era esta forma de gobierno en donde es el pueblo quien elige a sus gobernantes, ¿cierto? Y quién es ese gobernante quien representa a las personas, ¿cierto? Toma decisiones por el pueblo. Y el concepto de república, ¿cierto? Que es estas instituciones de gobierno, ya que están básicamente, tenían ciertas características, las conversamos las explicamos en el video anterior, en donde tenía una temporalidad, cierto tiempo, era democrática, ¿cierto? Y principalmente están ahí representadas las instituciones de gobierno. Existen instituciones de gobierno y existe una división de los poderes del Estado, que es un poco lo que vamos a profundizar hoy día en este video, ¿ya? Y bueno, aparte de la división de los poderes del Estado, lo que vamos también a revisar es un poco el tema de la constitución política. Y también un video. C de Constitución. La Constitución es la madre de todas las leyes de un Estado. Establece las principales instituciones del país y qué derechos y deberes tenemos las personas. Es la llave maestra de nuestras libertades y ninguna ley la puede contradecir. Sé que tienen su vida, pero ustedes no se mandan solas. Entonces, como dice este pequeño videito explicado, la constitución política va a ser la ley más importante o el conjunto de leyes más importantes que tiene un país, ¿ya? Es un librito, ¿cierto? Que lo estamos viendo en la imagen. Es un libro en donde en este libro están
los principales derechos, ¿cierto?, que tiene la población o el pueblo en cada país. Cada país tiene una constitución distinta, porque cada país crea sus propios derechos, sus propias leyes, ¿cierto? Obviamente todo dentro del marco de los derechos humanos, pero claro, ciertas diferencias entre unos derechos y otros en cada país. Entonces, en la constitución, que es este librito azul, nosotros tenemos especificado, ¿cierto?, qué derechos tenemos y cómo se va a organizar el gobierno de nuestro país. Cómo se organiza el gobierno. Bien. Entonces vamos un poquito nuevamente a ocupar el texto de estudio, ya, el libro. Y en su libro, en la página 12, ya, la página 12, dice como subtítulo la importancia de la Constitución. La importancia de la Constitución, dice, en Chile, las características de una república democrática están garantizadas por un documento llamado Constitución, que es la ley superior, o sea, más importante que cualquier otra ley. No hay ninguna ley que hagan los que se encargan de hacer las leyes, que son los senadores y diputados, ¿cierto?, que pueda contradecir a algo que ya está establecido en la Constitución. ¿Bien? Se dice, es la ley superior fundamental de un Estado. ¿Ya? Entonces aquí hay tres conceptos muy importantes que tenemos que tener claritos. Y primero, el concepto de Estado, que lo habíamos pedido en la guía anterior y que algunos me lo hicieron, los poquitos que lo hicieron tenían algunos errores conceptuales que vamos a conversar acá. Entonces ahí al costado, ¿cierto?, hay un glosario que dice concepto de Estado, ¿cierto? El Estado es un concepto político referido a una forma en que se organizan las personas que cuentan con instituciones soberanas y que regulan la vida de una cierta comunidad en el marco de un territorio nacional. Entonces, cuando vamos a hablar de un Estado, vamos a hablar de un conjunto de instituciones que están encargadas de organizar cómo se va a gobernar ese país, ¿ya? El Estado tiene que ver con las instituciones de gobierno y tiene que ver con las personas que trabajan en esas instituciones de gobierno. Todo eso es el Estado, es parte del Estado, ¿ya? Por eso que existe el Estado de Chile, el Estado de Argentina, el Estado boliviano, el Estado peruano. Cuando uno habla de ese conjunto de instituciones y personas que trabajan ahí, ¿ya?, estamos hablando del Estado. Entonces, la Constitución es la ley superior, fundamental, un conjunto de leyes fundamentales que van a organizar a todas esas instituciones y todas las personas que trabajan en el Estado. ¿Bien? Y otro concepto también importante que tienen que ustedes manejar o conocer, ¿cierto? Era el concepto, ¿cierto?, que lo vamos a buscar aquí, que probablemente ustedes ya lo tienen ahí en el video, ¿cierto? Y es el concepto de nación. El concepto de nación, ¿qué es lo que dice el concepto de nación? Es un conjunto de personas que comparten un mismo origen, hablan el mismo idioma y tienen una historia común. Por lo general habitan un mismo territorio. Por lo tanto, en esta materia hay que tener varios conceptos claritos. Concepto de Estado, que son las instituciones de gobierno y las personas que conforman esas instituciones que gobiernan, ya vaya a ser Congreso, Casa de la Moneda, Intendencia, ¿cierto?, municipalidades, todos los que tienen que ver con el gobierno, las personas que mandan, que toman decisiones. Eso es parte del Estado. Y cuando hablamos del concepto de nación, hablamos de las personas que viven en un territorio y que tienen una misma cultura, una misma lengua, ¿cierto?, una misma tradición y que generalmente viven en un mismo territorio. Entonces, vamos a hablar de
nación cuando hablamos de las personas que viven en un territorio que tienen características comunes en cuanto a su cultura. Por lo tanto, nosotros podemos decir que todos nosotros los chilenos somos parte de la nación. Todos, ¿cierto? Todos somos parte de la nación. Bueno, y cuando hablamos de un gobierno, ¿cierto? Hablamos de un conjunto de personas que ejercen cargos públicos para administrar el país, ¿ya? Las personas que están a cargo del gobierno hoy en día, ministro de Salud, el ministro Mañalich, el ministro, el presidente, ¿cierto? El alcalde, ¿cierto? Todos son, eso es parte del gobierno, son personas que son parte del gobierno, ¿ya? Porque están liderando ahora. Bien. ¿Listo? Estamos claritos con eso. Entonces, volvemos a la página 12 del libro, ¿cierto? Y bueno, está la importancia de lo que es la Constitución, que es este libro que tiene todos los derechos y garantías de las personas, pero también tiene especificado cómo se va a organizar el Estado, las instituciones, ¿cierto?, que conforman el gobierno del país, ¿ya? Y bueno, tenemos acá una imagen en el libro, una infografía, en donde, si ustedes se dan cuenta, está como la base en el dibujo, es el libro que es la Constitución de la República de Chile, y sobre ese libro, sobre la base, están la municipalidad, la Casa de la Moneda, vemos un mapa del territorio de Chile, vemos un tribunal de justicia, vemos los hospitales, ¿cierto? Vemos una urna donde se está votando, vemos un periódico, ¿cierto?, donde probablemente es un diario. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas cosas, el derecho a votar, que significa que Chile es democrático, tiene que estar establecido en la Constitución. Por eso que está el libro, y sobre el libro todas estas cosas que son parte de la Constitución. O sea, todo lo que existe allí, todo lo que existe sobre ese libro está establecido en la Constitución. Si miramos bien los dibujos, vemos el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué sale un hospital dentro ahí del libro de la Constitución? O sea, encima del libro. Porque hay una ley que garantiza la salud para todos como un derecho, ¿ya? ¿Y ese derecho dónde tiene que estar establecido? En la Constitución política. En la Constitución política. Entonces, vemos ahí ese librito que tiene todos estos elementos que son parte de la Constitución. Al ladito del libro dice un recuadrito pequeño que dice: la Constitución de Chile establece una república democrática como forma de gobierno y donde los poderes del Estado están divididos. ¿Ya? Primero, establece que Chile tiene que ser democrático. Por lo tanto, ninguna ley que se haga futuro, mientras no se cambie la Constitución, puede revertir eso, puede contradecir eso, de que Chile no sea un país democrático. ¿Ya? Los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a la libre expresión. Por eso que sale ahí un periódico, un diario, ¿cierto? Yo, si soy periodista, puedo publicar sin problema todo lo que yo pienso y opino, y nadie me puede prohibir escribir algo, o incluso cualquier persona puede mandar una carta al diario y la que el diario lo puede publicar, o yo puedo escribir un artículo, ¿cierto?, por internet y publicarlo, y nadie me podría decir que yo no puedo hacer eso, porque eso está garantizado por la Constitución, la libertad de expresión, ¿ya? La división del territorio de Chile en regiones, por eso que sale un mapa también, porque dentro de las cosas que establece la Constitución es cómo se divide regionalmente Chile, y que Chile está dividido, ¿cierto?, en 15 regiones, y que cada región tiene un intendente, un alcalde, un gobernador, etcétera, etcétera. Cómo se va a organizar el territorio para su gobierno también está establecido en la Constitución. Y eso, por eso es tan importante este libro, porque tiene muchas cosas que tienen que ver en cómo se va a organizar nuestro país, ¿ya? Mecanismos de participación, como las elecciones. ¿Cómo se hacen las elecciones? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Quién vela de que se ha ordenado el proceso? ¿Quién vela de que no haya trampa? Todo eso está establecido, ¿cierto?, en la Constitución política.
el funcionamiento adecuado de las instituciones, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la Constitución es un libro que establece leyes que son muy importantes para el funcionamiento del país. ¿Mm? Muy importante. Bueno, y ahí después sale otro, un recurso que no lo vamos a leer, después te lo leen para que puedan repasar porque no nos va a alcanzar el tiempo. La idea no es hacer un video tan largo. Y en estos últimos minutos que me quedan voy a hablar sobre la división de los poderes del Estado. La página 14 sale por qué la división de los poderes del Estado es necesaria en una república democrática. Y ahí tenemos, ¿cierto? Dice, como ya hemos estudiado, la Constitución Política establece que Chile es una república democrática, por lo tanto, el Estado se encuentra dividido en tres poderes, los que son independientes entre sí. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos poderes? Poder ejecutivo, que está representado por el presidente y sus ministros. Poder legislativo, que está representado por los senadores, votando y aprobando leyes. Y el poder judicial, que está representado por la Corte Suprema o las Cortes de Justicia y obviamente con los jueces. Entonces, estos son los tres poderes que existen y que están, dice, divididos. ¿Por qué es importante esto de la división de los poderes del Estado? Y de nuevo tenemos que devolvernos para atrás en la historia, cuando existían los reyes, cuando gobernaba un rey, ¿ya? Un rey. Entonces, cuando gobernaba un rey, el rey concentraba estos tres poderes. El rey era el poder ejecutivo, que era quien dirigía el Estado. El rey era el poder legislativo, porque el mismo rey hacía las leyes. Y el rey castigaba a quien no cumplía la ley, por lo tanto, él también era el poder judicial. Entonces, cuando una persona concentra estos tres poderes, se presta para que esa persona abuse de su poder, ¿ya? Porque no hay nadie que lo controle. No hay nadie que lo controle. Él decide qué se hace, él decide qué no se hace, él decide si se castiga a alguien o si nadie lo juzga, porque no hay ningún poder que esté, nadie controla lo que hace ese rey. Entonces, acuérdense que este concepto de la división de poderes del Estado es típico de una república. Y acuérdense de lo que conversamos en el último video, en donde la república había nacido con los romanos. ¿Y por qué los romanos van a crear la república? Porque estaban aburridos de tener reyes. ¿Ah? Cuando los romanos tuvieron un grupo de reyes, ¿cierto? Que le llamaban llamados soberbios, ¿cierto? Fueron tan malos reyes, abusaron tanto de su poder y trataron tan mal al pueblo, que los romanos, cuando lo expulsaron al último rey, dijeron, vamos a inventar un sistema de gobierno en donde nadie concentre todo el poder y siempre hay un equilibrio de poderes y que estén divididos. Entonces inventaron este sistema que, bueno, en ese tiempo tenía otros nombres, magistraturas romanas, pero que hoy en día, basado en ese modelo, existe hoy, que es la división de estos tres poderes: ejecutivo, representado por el presidente; legislativo, representado por los que hacen las leyes, el legislar, hacer leyes; y el judicial, que es quien juzga, ¿cierto? Representado por los tribunales y jueces. Entonces, nadie puede interferir con el otro poder, ¿ya? O sea, no puede ser que el poder, el presidente, que el poder ejecutivo, el presidente de la República, el poder ejecutivo, le diga a un juez que es del poder judicial, le diga, oiga, ¿sabe qué? No me gustó cómo usted resolvió ese juicio con esa persona que estaban acusando, que la dejó libre, no va a tener que meterlo en la cárcel porque yo creo que no debe ser, que no está bien lo que hizo. No se puede. Estos poderes son independientes y nadie puede influir en las decisiones del otro, ¿ya? O no sé, o que
un juez le diga a los senadores, ¿saben que esta ley que ustedes hicieron sobre los tribunales de justicia no nos parece, que creo que la tienen que cambiar, nosotros somos los jueces, así que van a tener que cambiar esa ley, a nosotros no nos gusta, no se puede, ¿ya? Entonces, esa es la idea de los poderes del Estado, ¿cierto? Que están divididos y son independientes y tiene que haber un equilibrio de poder, ninguno tiene que tener más poder que el otro, ¿ya? Tienen que estar al mismo nivel en cuanto a su poder de decisión. Eso es el video de hoy día, chiquillos. Bueno, ahí ustedes en la página 12, 14 tienen que, obviamente, ir leyendo un poquitito más, ¿cierto? Hay algunos detalles que yo no voy a nombrar porque si no se va a hacer muy largo el video, pero básicamente ahí ustedes tienen que ir estudiando. Yo les voy a dejar una actividad relacionada con este video y con estas páginas que estamos estudiando. Así que espero que hayan comprendido. Y bueno, cualquier pregunta o consulta, cosa que no le quede clara, después me lo mandan por mensaje en la plataforma. ¿Ya? Nos vemos en el próximo video. Chaito.